Vamos a ver cómo podemos hacer para leer los ficheros o las carpetas que se encuentran dentro de un cierto directorio, de una cierta carpeta de nuestro sistema operativo. En esta primera entrega veremos la estructura básica. Más adelante lo mejoraremos para ver también incluso de cada uno de esos ficheros detalles más concretos como su tamaño, su fecha de modificación, sus atributos, toda esa serie de detalles. El primer paso, igual que cuando manejamos ficheros convencionales, va a ser incluir system.io. En system.io tendremos una clase directory, que es la que vamos a usar en esta primera entrega. Por una parte nos interesará saber la ruta que vamos a abrir. Esa ruta puede ser simplemente un punto para la carpeta actual o punto para la carpeta superior. Pero recuerda que si son rutas más largas que contengan subdirectorios, tendrás o que duplicar las barras o que poner una arroba antes de las comillas. Una vez que tengo pensada esa ruta, lo que haré es llamar en la clase directory al método estático getFiles. Ese getFiles recibe esa ruta y devuelve un array de strings. Ese array de strings serán los nombres de los ficheros. En principio, nada me garantiza que estén ordenados alfabéticamente. Si los quiero ordenados, es un paso que debería hacer yo posteriormente. Hacer un punto sort de esa lista de ficheros. En cualquier caso, una vez que ya tengo la lista de ficheros cargada, ya podría recorrerla, por ejemplo, con un for each, sacando los strings uno a uno y, según el caso, mostrándolos en pantalla o lo que me interesara hacer con ellos. De ese método getFiles hay una variante que nos puede venir en ciertos casos. Una variante a la que se le pasa un segundo parámetro que indica el tipo de ficheros que me interesa. Por ejemplo, yo podría poner un comodín como asterisco.cs para que me recupere los nombres solo de los ficheros que sean fuentes de C#. De la misma forma podría ser asterisco.txt, cualquier cosa por el estilo. Si yo no pongo ese parámetro opcional, se comporta como si hubiera puesto asterisco.asterisco, es decir, recuperará la lista con todos los nombres de los ficheros. Para un ejemplo real voy a empezar en Visual Studio, por eso de que me ayudará con el autocompletado, pero luego haré la prueba final desde Geany en una carpeta concreta en la que he preparado varios ficheros de prueba. La idea ya la sabes, en primer lugar tengo que tener mi usingsystem.io y a partir de ahí me puedo preparar una ruta o ponerla directamente, es decir, quiero un array de strings que va a ser mi lista de ficheros y que va a ser el resultado de, en la clase directory, usar el método getFiles. De momento no le voy a poner parámetro, voy a usar la versión que simplemente recibe una ruta, y esa ruta, para que sea la carpeta actual, la carpeta en la que está mi ejecutable, pondría simplemente un punto. Insisto, si no recuerda que podría hacer cosas como estas, de dos puntos y duplicar la barra invertida, o por el contrario poner solo una barra y entonces precederlo con arroba. Esas dos cosas se comportarían igual, pero insisto, en mi caso voy a mirar la carpeta actual. Una vez que he leído esos ficheros que hay en la carpeta actual, voy simplemente a mostrarlos igual que en el ejemplo que hemos puesto antes. Sería un for each que va a sacar un string que voy a llamar f, un fichero, de mi lista de ficheros. Y lo que voy a hacer es con un console.writeLine mostrar ese fichero. Vamos primero a comprobar que funciona y luego haremos una segunda mejora. Ya estoy en Geany, tengo abierto el programa que había preparado el Visual Studio, voy a compilar desde aquí y a ejecutar desde aquí. Y me parece que tengo un directorios.cs, que es mi fuente, un directorios.exe, un 1.txt y un 1.cs, que son los ficheros que había en la carpeta en la que estoy trabajando. Pero en realidad mi carpeta es así. Mi carpeta tiene el directorios.s, directorios.cs, los ficheros 1.1 y 1.2, pero también tiene dos subcarpetas. Si yo quisiera mirar esas carpetas haría algo parecido, pero con directory.getDirectories. Vamos a hacerlo. Recompilo. Vuelvo a ejecutar. Y ahora me aparecen además S2 y S3, que eran las carpetas que había. Esta carpeta y esta carpeta. Con muy poco esfuerzo
se podría mejorar este esqueleto para que además fuera recursivo, para que recorriera todas las carpetas en las que estoy, profundizando en cada una de ellas. Por ejemplo, que entrara esa carpeta 2 y me mostrara lo que contiene, que entrara 3 y me mostrara lo que contiene. Pero de momento no vamos a hacerlo. Lo haremos más adelante y será uno de los ejercicios propuestos. Como ejercicio propuesto vamos a hacer uno parecido, pero un poquitín más avanzado. Vamos a hacer uno que busque las imágenes, en principio solo en formato PNG y JPG para tampoco complicarlo demasiado, que haya en la carpeta actual. Hay dos formas de hacerlo, o bien recuperas todos los nombres de ficheros y luego miras cuáles terminan en .jpg o en .png, o bien haces dos lecturas, una buscando los PNG, otra buscando los JPG. Lo que sí que es interesante es que en cualquier caso esa lista final esté ordenada, no aparezcan primero los PNG y luego los JPG o viceversa, sino todos los ficheros entremezclados por orden alfabético.